Si te gustan las historias que te hacen sentir escalofríos y te apasionan los relatos que te atrapan de principio a fin, entonces este es tu canal. Aquí encontrarás historias de terror, misterio y suspenso que te dejarán sin aliento. Suscríbete, dale like, comenta y comparte y disfruta de las historias más aterradoras. Síguenos y crezcamos juntos en esta comunidad de amantes del horror. No te pierdas ni una sola historia. Agradeciendo como siempre tu preferencia, soy Eduardo Liñán y esta es la sección del Horrorcast de relatos de horror. Como siempre, la veracidad de las palabras contenidas en este relato queda en tu apreciable y atinado criterio. Mi nombre es Amancio Vicente y soy cabo del ejército. La historia que voy a contar ocurrió hace algunos años cuando estuve destacado en una ciudad de conflicto en la frontera del país. La situación que describiré es algo que hasta el día de hoy me tiene algo nervioso y siempre durmiendo con una vereta debajo de mi almohada. Aunque esa relativa seguridad, sé que no me servirá para defenderme de algo fuera de este mundo, pero para entender mejor lo que estoy diciendo comenzaré por el principio. Lo primero que recuerdo es que era un día horrible. Estábamos patrullando una zona con el sol sobre nuestras cabezas y el swing de las balas que pasaban cerca de nosotros, cuando iniciamos un combate en plena calle. Aquel lugar era una ciudad agobiada por la guerra entre el crimen organizado y nosotros en medio, las fuerzas del orden. El país en ese tiempo estaba calcinado por la guerra entre grupos criminales y desataban una violencia sin fin que parecía no terminar. Y mientras trataba de cubrirme, no pude evitar recordar cómo alguna vez caminé por aquellas calles, antes bulliciosas y llenas de gente que vivía diario en calma. Y ahora eran vestigios de un lugar fantasma, abandonado y destruido por la desolación de los enfrentamientos. Estaba recordando esos ayeres entre el eco de las balas y las explosiones rompiendo el silencio en mi mente. Después recordé cómo llegamos a esa situación. Mi escuadrón y yo avanzábamos con cautela por un callejón estrecho aquella mañana, flanqueados por edificios acribillados por las balas, y el calor era sofocante, y el sudor se mezclaba con la mugre y el polvo en nuestras caras. Los disparos no nos permitían adentrarnos tanto y recordaba cómo es que había llegado a ese momento tan horrible. El mando nos confirió una misión antes de salir del destacamento: detectar personas armadas en una colonia conocida como el Infierno, entre la milicia y la policía. Este era un sector controlado por una célula criminal muy particular, compuesta por fanáticos adoradores de la muerte y creyentes de las fuerzas oscuras para protección y tener poder sobre otras facciones del crimen. Se hacían llamar la Legión, y su líder era un hombre desalmado y bastante peculiar apodado el Negro Barbatos. Conocido por su brutalidad y sus rituales macabros, se sabía que había formado parte de una familia en Michoacán que se dedicaba al crimen y a alguna clase de religión fanática, donde se hacían sacrificios humanos que después servían de ejemplo para colgar en los puentes o colocar cabezas con mensajes en mantas, y era horrible. Todos los días nos encontrábamos con esa maldita porquería. Estábamos hartos de ver gente destruida entre las calles y andar entre ríos de sangre que parecían no tener fin. Recuerdo que al entrar en aquella colonia el silencio era ensordecedor. Las calles polvorientas estaban vacías, repletas de escombros, autos quemados y las paredes adornadas con grafitis satánicos, la mayoría de las casas con las ventanas tapiadas, nos ofrecían cierta seguridad de no ser acribillados. Pero siempre avanzábamos con cautela y con nuestros rifles apuntando para todas partes. No sé en qué momento, una ráfaga de balas rompió el momento tenso. Un grupo de hombres armados salió de un callejón, disparando sin piedad. Nos lanzamos al suelo desde nuestros vehículos buscando refugio, respondiendo al fuego con todo nuestro arsenal, y la batalla era feroz. Las balas zumbaban por encima de nuestras cabezas y el polvo se levantaba en una nube espesa.
En inicio logramos repeler el ataque inicial y perseguimos a los criminales por las calles estrechas de la colonia. El terreno era irregular, lleno de escombros y baches, lo que dificultaba nuestro avance. Los vehículos no podían seguirnos, así que continuamos la persecución a pie, con el riesgo de una emboscada a cada paso, pero en ese momento estábamos todos excitados por el calor de la batalla y, de cierta forma, y debo decirlo con vergüenza, la venganza por nuestros compañeros caídos. Luego de un rato llegamos a un sector donde las casas se apiñaban unas a otras, creando un laberinto de callejones oscuros y sin salida. Sabíamos que era un terreno peligroso, pero no podíamos permitir que los criminales escaparan. Y así, avanzando con cautela, nos adentramos en el laberinto y de pronto, un estruendo ensordecedor nos puso en alerta y en posición. Una ráfaga de balas zumbó por encima de nuestras cabezas, impactando contra la pared con un sonido seco. ¡Contacto!, grité mientras me levantaba y buscaba la fuente del fuego enemigo. Era un grupo de criminales bien armados y con el rostro cubierto por pasamontañas. Se habían parapetado detrás de un vehículo calcinado y disparaban sin piedad. Sus balas volaban en todas direcciones, creando un infierno del que parecía imposible escapar, y de pronto, un soldado cayó a mi lado, con un charco de sangre extendiéndose bajo su cuerpo. Apreté los dientes y disparé mi fusil tratando de cubrir a mis compañeros mientras avanzábamos, y las explosiones de las granadas lanzadas por los criminales sacudían el suelo, lanzando una lluvia de metralla que nos obligaba a buscar refugio. Y mientras corríamos, otro compañero víctima de una explosión quedó tendido en el suelo, gimiendo de dolor, sin sus piernas. Lo arrastré hacia un lugar seguro mientras las balas no paraban, pero no lo logró. Murió en el momento. La batalla era feroz, sin tregua ni cuartel. Los criminales, envalentonados por su número, no cedían terreno y cada minuto que pasaba era una agonía, una lucha por la supervivencia. Y finalmente, después de lo que pareció una eternidad, un silencio nos invadió al entrar en un callejón donde había un pequeño grupo de casas. El humo de la pólvora se disipó lentamente, revelando un panorama desolador. Cuerpos sin vida, armas esparcidas por el suelo y un ambiente cargado de dolor y muerte. Ese hedor a pólvora y sangre que conocíamos impregnaba cada poro de mi piel. La batalla había sido brutal hasta ese momento y ahora nos encontrábamos acorralados en un patio, al parecer de una pequeña casa abandonada. La esperanza se diluía a cada minuto que pasaba y la muerte parecía acariciar nuestros rostros en tanto esperábamos que los enemigos regresaran en mayor número y mejor armados. Ese era nuestro más grande temor y el peor escenario. Del escuadrón solo quedábamos 4 efectivos, los demás no sabía dónde estaban. Los que no habían muerto se habían replegado y esperaba que estuvieran más seguros que nosotros, pues estábamos más expuestos en ese patio. Y de pronto, una puerta se abrió y un rostro arrugado, curtido por el tiempo y la adversidad, se asomó. Era un anciano, de mirada penetrante y voz temblorosa, que nos invitó a pasar con un gesto urgente. Y al entrar en su humilde casa buscando refugio del infierno que se desarrollaba afuera, me quedé en silencio, buscando instintivamente algo para no caer en una trampa. Y al ver que era un lugar seguro, respiramos hondo, tratando de calmar nuestros nervios mientras el anciano nos ofrecía un poco de agua. «Aquí estarán seguros», dijo con voz firme. Poco a poco nos fuimos relajando. La amabilidad del anciano y la seguridad de su hogar nos brindaron un respiro en medio de aquel caos. Nos contó cómo la colonia se había convertido en tierra de nadie, dominada por la tiranía de la Legión y su sanguinario líder, el Negro Barbatos. La gente de aquel sector vivía aterrorizada cada día, escondida en sus casas sin poder salir a las calles por el miedo a ser víctimas de la violencia. En ese instante me senté algo cansado en el suelo mientras observaba cómo el café humeante se preparaba en una pequeña olla que el viejo se puso a calentar. Su voz tenía una mezcla de tristeza y rabia. Sus ojos, cansados por el peso de los años y las tragedias, reflejaban el dolor de una colonia que había sido arrebatada por la oscuridad. Y entonces comenzó a platicar su desgracia.
y todo lo que lo agobiaba. Y cito sus palabras. Llegaron como una plaga. Un día, sin previo aviso, trajeron consigo un aura de pestilencia, sangre y destrucción que se apoderó de nuestras calles. La colonia nunca volvió a ser la misma. Al principio solo exigían dinero, un piso como lo llamaban. Aquellos que se negaban o no pagaban, desaparecían sin dejar rastro y de pronto sus cuerpos torturados y sin vida eran arrojados al canal como una macabra advertencia para el resto si no pagaba. Pero un día, aquel tipo, el tal Barbatos, el jefe de esta legión del diablo, decidió dar un paseo por las calles. Ese maldito iba sentado en una pick-up, con un perifoneo amplificado. Su voz ronca y amenazadora ofrecía riqueza y protección a cambio de unirse a sus filas, a convertirse en uno de ellos. Pero nadie le hizo caso. La gente ya había visto su crueldad, su falta de piedad, así que esa misma noche, aquel comando de aquel tipo irrumpieron en las casas y se llevaron a los jóvenes, a los más fuertes, a los que podían ser útiles en su macabra guerra. Los pocos que sobrevivieron al enfrentamiento se convirtieron en monstruos, personas sin alma y sin compasión, capaces de las peores atrocidades. Mataban por placer, por orden de ese maldito, y por un puñado de dinero y otras cosas que ambiciona a la gente, y ese tipo de verdad era bastante convincente porque tenía todo a su alcance. Pero lo más horrendo de todo era su iniciación. Eran matanzas rituales, bajo la luz de las llamas, con la presencia de algo que no era de este mundo, un ente diabólico que los marcaba, que los convertía en lo que ahora son, bestias sin alma, adoradores de la muerte y la carnicería. Al decir esto, el anciano se detuvo mientras su mirada se quedaba perdida en el vacío y unas lágrimas apenas se asomaban entre sus ojos. El café ya estaba listo, pero nadie lo tocaba. Las palabras que acababa de pronunciar habían dejado un sabor amargo en el aire, un sabor a miedo, a desesperanza, a un mal que parecía no tener fin. Y continuó. Solo espero que algún día alguien pueda detenerlos. Alguien que tenga la fuerza y la valentía para acabar con esta pesadilla que nos ha convertido en prisioneros en nuestra propia casa. Muchos del ejército como ustedes han venido, pero ya vieron cómo se pone la cosa. Son muy fuertes. Y más con su líder detrás. Algo tienen esos jóvenes que se inician en esa legión del infierno. No le tienen miedo a las balas o a morir. Incluso se dice que las mismas balas los esquivan y que son invisibles y leyendas como esas. La verdad, se dicen muchas cosas de aquellos tipos. Tengan cuidado si salen de aquí. Es mejor que se queden hasta que amanezca y puedan irse con tranquilidad a buscar a sus compañeros, afirmó el viejo. Y entonces pregunta: ¿cómo sabes todo eso, viejo? ¿Por qué te afecta tanto? Y entonces respondió con la voz entrecortada: porque a mi propio hijo se lo llevaron. Y al hacerlo lo perdí para siempre, afirmó. ¿Y cómo fue eso?, pregunté. Y antes de responder, respiró hondo, se limpió las lágrimas y continuó. Eran como las 2 de la madrugada cuando escuché el ruido. Un golpe seco en la puerta seguido de gritos y forcejeos, y un comando de la legión irrumpió en mi casa. Entraron como bestias salvajes y agarraron a mi hijo, Miguel. Sin darle tiempo a reaccionar, lo sacaron a rastras de la casa. A pesar de mis súplicas y lamentos, me dieron golpes y culatazos y quedé ahí tendido con la cabeza rota mientras miraba cómo se lo llevaban. Solo tenía 15 años mi muchacho. Solo 15. Las semanas siguientes fueron un infierno.
Lo busqué por todas partes, recorriendo cada rincón de la ciudad en fétidas cantinas y en puntos donde operaban aquellos malditos, preguntando a cualquiera que pudiera darme una pista. No sé cuántas calles recorrí, hasta que un día alguien me dijo que la Legión tenía un campamento a las afueras de la ciudad, cerca de la frontera. Era un lugar abandonado, lo conocía. Había pertenecido a un viejo rancho con grandes galeras donde guardaban sus armas y cosas ilícitas, además de ilegales. No sé qué fuerza me dio el saber aquello que sin pensarlo 2 veces me subí a mi vieja camioneta y emprendí el viaje. Conduje por un largo camino de brecha lleno de baches y polvo hasta llegar al lugar. Recuerdo que era una noche oscura y sin luna, y de cierta forma eso me favorecía para lo que imprudentemente quería hacer. Y me fui acercando lentamente y de forma sigilosa al campamento. Extrañamente no había nadie que cuidara afuera, así que me fue fácil colarme entre las camionetas y los matorrales hasta llegar a una galera. Tenía mi corazón palpitando fuertemente y mi única esperanza era rescatar a mi hijo y sacarlo de aquel lugar. Tuve que adentrarme casi a rastras a ese lugar. Y cuando tuve la oportunidad asomé la cabeza con cautela por una ventana rota y lo que vi me dejó sin aliento. En el centro de la galera, rodeado de hombres con capuchas y rostros cubiertos, estaba Miguel, mi hijo. Lo habían obligado a participar en una macabra ceremonia, un ritual satánico que me heló la sangre. La galera era un antro de horror, y en el suelo, apilados como basura, había varios cadáveres en un estado deplorable. Sus cuerpos estaban cubiertos de sangre y mutilados y emanaban un hedor insoportable. Y los encapuchados, esos monstruos sin alma, obligaban a los jóvenes a tomar partes de los cadáveres y comérselas. Los obligaban a participar en una macabra ceremonia, un ritual que desafiaba toda lógica y humanidad. Y en el centro de aquella locura, sentado en una silla grande a modo de trono, estaba el jefe de la banda. Su rostro estaba oculto por una máscara negra que asemejaba a un toro con largos cuernos rojos. Era una imagen que inspiraba terror y repulsión. Y desde su trono observaba con sádica satisfacción el espectáculo dantesco que se desarrollaba ante sus ojos, ante aquellos ojos complacidos. Y con una voz ronca y gutural dirigía a sus secuaces ordenándoles que continuaran con la ceremonia y que no mostraran piedad con los jóvenes cobardes. Lo pude mirar. Lo pude notar que en otra ala de la galera permanecían otros muchachos atados de manos y con unas sucias capuchas de lona sobre sus cabezas. Pienso que eran los próximos sacrificios, las próximas víctimas de la crueldad de la Legión o muchachos que debían perder la humanidad al comerse cadáveres. De pronto Barbato se levantó de su asiento y con un gesto teatral extendió sus brazos hacia arriba y comenzó a recitar blasfemas y gritaba llamando a la corte infernal y otra sarta de cosas sin sentido. Algo que hizo a los demás entrar en una especie de éxtasis tan tremendo que me erizó los pelos y me hizo sudar frío. Aquellos locos encapuchados lo imitaron, alzando sus manos y repitiendo las palabras del jefe con un fervor fanático. El lugar se llenó de un clamor infernal, una mezcla de gritos, cánticos y blasfemias que helaban la sangre. Y en ese momento supe que estaba presenciando algo más que una simple ceremonia de iniciación. Era una invocación, un ritual para llamar al Señor de las Tinieblas, para entregarle las almas de esos jóvenes inocentes, y supe que tenía que salir de ahí antes de que fuera demasiado tarde y rescatar a mi hijo. Me arrastré por el suelo entre las sombras buscando una forma de huir de ahí. Y al alejarme de la galera no pude llorar desconsoladamente. La imagen de Miguel obligado a participar en esa macabra ceremonia me atormentaba sin cesar. No sabía qué hacer. ¿Qué plan seguir? Mi hijo estaba en manos de esa gente desquiciada y yo no tenía idea de cómo rescatarlo. Y cobardemente me escondí en un matorral cercano, escuchando la cacofonía de gritos, dolor y locura que provenía de la galera.
Las horas pasaban y cada minuto que transcurría era una agonía de imaginar a mi hijo en medio de ese maldito infierno. Y finalmente, cuando el día estaba a punto de llegar, decidí huir. No podía quedarme ahí. No podía arriesgarme a ser descubierto. Dejé atrás ese sitio horrible con el corazón roto y la mente llena de dudas. No sabía si volvería a ver a mi hijo, si lo encontraría vivo, si ya se habría convertido en una víctima más de la crueldad de la Legión de los Infernales. Meses después, cuando ya había perdido toda esperanza, Miguel regresó. Me alegré de verlo, por lo menos entero, pero no era el mismo. Su mirada era fría, distante, carente de emociones y sentimientos, y me dijo que estaba harto, que solo iba a despedirse de mí porque entraría en combate con el ejército por una plaza no sé dónde. Y no me dio más explicaciones. Solo me abrazó con fuerza y se fue, y nunca más lo volví a mirar. No sé qué le hicieron en esa galera, qué le inculcaron en la mente, pero se convirtió en alguien que yo no conocía. Ese personaje que entró por la puerta no era mi hijo, era algo más. Algo horrible. Algo que ya no era humano. A veces me pregunto si hubiera sido mejor no haberlo encontrado. Tal vez así no habría sufrido tanto. Tal vez no había presenciado la muerte de su alma. Y al decir esto, el anciano se derrumbó y se quedó en silencio. Su mirada perdida en el vacío, la historia de Miguel, su hijo, era una tragedia. Una muestra del precio que se paga por la supervivencia en un mundo dominado por la violencia y la crueldad. Aquel lugar permaneció en silencio, envuelto en una atmósfera de profunda tristeza y desolación, pues su historia nos había pegado a todos. Y mientras trataba de asimilar aquellas palabras por lo increíbles, su relato estaba lleno de horror y dolor y había calado hondo en mi alma, y de pronto, un rugido ensordecedor rompió el silencio. Las luces de varios vehículos iluminaron la humilde casa en el exterior, revelando la presencia de un grupo de hombres armados hasta los dientes, y con ellos iba el siniestro jefe Barbatos, montado en una camioneta con una máscara negra sobre sus hombros que le daba un aspecto imponente. Pudimos escuchar cómo su voz atronadora surgió de una bocina, áspera y profunda. Nos ordenaba salir y rendirnos. Nos prometía respetar nuestras vidas, pues habíamos sido descubiertos. Allí, en ese instante, la adrenalina recorrió mi cuerpo como una descarga eléctrica. Sabíamos que, si nos entregábamos, nuestro destino sería la muerte y la humillación. Con esa gente no había negociación posible. Así que un intercambio de miradas entre mis compañeros bastó para confirmar nuestra decisión. Lucharíamos por nuestras vidas hasta las últimas consecuencias. Todos nos apresuramos a preparar nuestras armas, cargando municiones y revisando los equipos. Hasta ese momento habíamos logrado pedir apoyo, pero no sabíamos si iba a llegar a tiempo. El anciano, con una mirada serena en su rostro curtido por el tiempo, nos indicó que escapáramos por el patio trasero, mientras él trataba de distraer a los enemigos y darnos tiempo. No lo dudamos. Nos deslizamos por la oscuridad moviéndonos con sigilo y precisión. Sin embargo, el viejo salió con los brazos en alto y su mirada desafiante estaba fija en los hombres armados que se acercaban. ¡Vengan, cobardes!, gritó con una voz que, a pesar de su edad, resonaba con fuerza. ¡Enfrenten a sus enemigos como hombres! Y enseguida, el estruendo de disparos rompió el momento tenso. El anciano cayó abatido en el suelo con su cuerpo acribillado por las balas, y eso me produjo mucho coraje y un dolor agudo que atravesó mi pecho. No solo habíamos perdido un refugio, sino también a un salvador, a un héroe que había sacrificado su vida por la nuestra y la de su hijo. Y eso fue suficiente para encender la ira y la determinación en nosotros, y salimos de nuestro escondite y nos lanzamos al combate. De inmediato las balas trazadoras surcaban el cielo nocturno, iluminando la calle. El estruendo de las armas y los gritos de los hombres creaban una sinfonía infernal, y luchamos con bravura, con la furia de aquellos que no tienen nada que perder.
Cada disparo era una promesa de venganza y la legión, sorprendida por nuestra resistencia, comenzó a retroceder, pero no sin antes dar batalla. Y en medio de aquel caos, vi al jefe Barbatos. Su figura imponente estaba recortada contra el fuego de las explosiones, con una ira feroz reflejada en el destello de sus ojos a través de la máscara. Avanzaba hacia nosotros, blandiendo un machete en una mano y disparando con la otra diestra y siniestra. De alguna manera sabía que nuestro enemigo era más peligroso. Era la encarnación de la crueldad y la barbarie, pero no me iba a amedrentar, y cuando vi una ventana de oportunidad, un grito de guerra salió de mi pecho mientras apuntaba mi rifle hacia él. Le disparé una ráfaga de balas, y después mis compañeros hicieron lo propio al vaciar sus cargadores en su cuerpo. Barbatos finalmente cayó. Y ahí supe que ese maldito era un hombre y podía morir. Después de aquello, fueron breves momentos en los que todo se quedó en silencio. Todos los ojos estaban puestos en Barbatos. Yacía inmóvil y sangrante en el pavimento. La máscara negra que cubría su rostro se había roto por las balas, revelando una cara deforme y repulsiva. Y en ese momento supe que habíamos ganado, momentáneamente. El líder de la Legión del Infierno había caído. La batalla fue feroz y sangrienta, pero finalmente, tras lo que parecieron horas interminables, logramos vencer. Los enemigos restantes, al mirar a su líder caído, huyeron en desbandada, dejando atrás a sus muertos y heridos que, y debo decirlo con cierta vergüenza, tuvimos que rematar. Nos reímos en torno al cuerpo del anciano y nuestros corazones cargados de dolor y gratitud. Le agradecimos por habernos ayudado. Su sacrificio no había sido en vano. Habíamos derrotado a nuestros enemigos y asegurado nuestra supervivencia. Y mientras guardábamos un respetuoso silencio, un escalofrío recorrió mi espalda, de pronto por una tremenda sensación que sentimos todos. El ambiente comenzó a cambiar de forma perceptible. Una brisa gélida soplaba entre las casas y estaba cargada de una energía opresiva que nos erizaba la piel. Y en instantes vimos con incredulidad sombras difusas que surgieron de los rincones de la calle, como si se desprendieran de la oscuridad misma. El viento repentino arreció levantando tierra y basura, creando un remolino de polvo que nos cegaba momentáneamente. Y en medio de aquella situación extraña, cuando la vista comenzaba a aclararse, lo imposible ocurrió. De entre la nube de polvo se alzó una figura espectral, imponente y aterradora. Su forma oscura y agresiva dominaba todo el espacio, proyectando una sombra alargada que nos envolvía a todos. No sé cómo describir aquello. Eran decenas de ojos brillantes como brasas que nos observaban con detenimiento y surgían de esta bruma. Y una sensación de terror indescriptible nos dominó. Era imposible. Y mis compañeros, igual de aterrorizados, apenas podían moverse y preguntaban qué era aquello. Y en un intento desesperado por comprender lo que mirábamos, uno de mis compañeros levantó su arma y disparó contra la figura espectral. Los demás lo imitamos, pero las balas atravesaron la mancha ennegrecida sin causar ningún efecto. Como si atravesaran una ilusión, una pesadilla hecha realidad. La criatura espectral no reaccionó de ningún modo. Simplemente nos observó por un momento más con sus ojos llameantes y luego, como si se disolviera en el aire, desapareció sin dejar rastro. Todo quedó en silencio y calma nuevamente. Solo escuchaba el latido acelerado de mi corazón. El viento había cesado y la oscuridad de la noche parecía más intensa que nunca. Respiramos profundo tratando de recuperar la compostura y un sentimiento de alivio se mezcló con la confusión y el miedo. No sabíamos qué había sido aquello, ni qué significado tenía su aparición, y de pronto, el sonido de motores de camionetas rompió el silencio. Un grupo de pick-ups del ejército llegó al lugar, trayendo consigo refuerzos y a nuestros compañeros que se habían separado durante la batalla previa. Y al mirarlos, un sentimiento de esperanza me impulsó a seguir. Me di cuenta que no estábamos solos. Teníamos el apoyo de nuestros compañeros y la fuerza de la unidad para enfrentar cualquier desafío. Con el corazón aún palpitando por la adrenalina de la batalla,
Nos acercamos al cuerpo del jefe Barbatos. Su máscara negra yacía en el suelo, pero una escalofriante sorpresa nos invadió. No había ningún rastro de su cuerpo. Había desaparecido y era imposible. Todos habíamos presenciado su caída acribillado por las balas, derrumbándose al suelo en un charco de sangre. Aún se podían ver las manchas rojas en el pavimento, pero el cuerpo se había esfumado sin dejar rastro. Un murmullo de confusión y temor recorrió el grupo. ¿Cómo era posible que un hombre de su tamaño y peso se hubiera desvanecido en el aire? ¿Acaso sus acólitos lo habían rescatado en medio del caos y la ventisca? Eran preguntas que nos hacíamos. Miramos a nuestro alrededor buscando cualquier indicio que pudiera explicar su desaparición. Pero no había nadie, solo la oscuridad y el silencio de la noche. La única señal extraña era esa presencia espectral que había aparecido previamente. Y sin encontrar ninguna respuesta, decidimos cargar el cuerpo del anciano y retirarnos del lugar antes de que un nuevo ataque nos pusiera en riesgo. Habíamos librado la batalla por ese día, pero la guerra contra el crimen y la secta apocalíptica de la Legión del Infierno y Barbatos estaba lejos de terminar. Recuerdo que mientras nos alejábamos, la imagen del jefe abatido desvaneciéndose en el aire me atormentaba. ¿Y si todo había sido producto de una ilusión colectiva? ¿O acaso había algo más oscuro y siniestro en este extraño caso? No lo sabía. Solo el tiempo y la lucha contra el mal nos revelarían la verdad. La muerte del anciano nos había dejado un vacío profundo, pero también una renovada determinación. Su sacrificio no sería en vano. Seguiríamos luchando por la justicia y la libertad, por un futuro donde la oscuridad y la tiranía no tuvieran cabida. Lo último que recuerdo de esto es que miraba el horizonte. El alba comenzaba a despuntar, anunciando un nuevo día lleno de desafíos. Sabíamos que la lucha continuaría, pero también teníamos la esperanza de que la luz finalmente vencería la oscuridad. Soy el cabo Amancio Vicente. Dejo mi testimonio y crean lo que quieran creer. Con esta historia cierro este podcast, agradeciendo como siempre al canal de Relatos de Horror por las facilidades para la realización de esta sección dentro del canal. Suscríbete, activa las alertas, comenta y comparte si este trabajo es de tu agrado. Si quieres escuchar más relatos del Horrorcast, visita el canal, te dejo el link en la descripción y los comentarios. Búscame en redes sociales como Eduardo Liñán, escritor de horror. No me despido y nos escuchamos en el siguiente Horrorcast.